Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Francisco Toledo inició su carrera desde muy joven, le dedicó toda su vida al arte. Quizá no tenía claro que lograría algo irrepetible y que para eso usó su talento. Él mismo dijo lo siguiente, escúchelo usted: no creo que sea un hombre que me haya propuesto algo en toda mi vida. Han salido como han salido las cosas, han salido accidentalmente, todo ha sido involuntariamente. La verdad es que miente o mentía Toledo. Siempre trabajó en su arte, pero también en beneficio de Oaxaca. En su trabajo plástico y cada una de sus acciones se nota una postura política, social y de vida que lo convirtieron en un artista completo. Como dijo Pablo Picasso, ¿qué crees que es un artista? Es un ser político, siempre alerta ante sucesos dolorosos, brutales o felices, a los que responde de todas las maneras imaginables. La pintura, decía Picasso, no se hace para decorar departamentos, es un instrumento de guerra para atacar al enemigo y defenderse de él. Hoy hablaremos de Francisco Toledo y las letras. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Si la recuperación del pasado, la visión profunda de las raíces históricas y la pasión local, regional, incluso pueden convertirse en universalidad, esa transformación se llama, le digo, Francisco Toledo, que nació, por cierto, en el año de 1940 y murió ahora en el 2019. Si es posible asimilar a Paul Klee y combinarlo con mágicos animales indígenas, si es posible traspasar los límites de la influencia surrealista y del arte erótico, esa transgresión es una obra ¿de quién? De Toledo. Maestro de todas las disciplinas gráficas, diría yo, además del dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, el ensamblaje, el arte objeto. Desde su primera exposición individual en la Galería Antonio Sousa en 1959, Toledo trajo y atrajo la atención de quien se acercara a su obra magnética. El color en Toledo es intrínseco a su imaginación. Un ocre terroso soporta a un animal fantástico de enorme falo. Un rojo quemado libera a una mitología entera de combinaciones desaforadas. La magia, el erotismo, la leyenda telúrica, la memoria rupestre, la fantasía de un mundo íntimo y colectivo. Establecido en Oaxaca, punto culminante de un viaje al origen cuya cauda arrastra a París o a Nueva York, Toledo ha impulsado y fundado museos, escuelas, proyectos editoriales. Aunque inimitable, la obra de Toledo irradia su fuerza expresiva en la más joven pintura oaxaqueña que ha producido voces personales y poéticas propias. Este es el caso de José Villalobos, de Álvaro Santiago, de Cecilio Sánchez, de Samuel Rojas, de Alejandro Santiago, de Virgilio Santaella, de Tomás Pineda, de Rolando Rojas, de Guillermo Pacheco López. Entre esas líneas surgió una obra nítida y exuberante en la pintura ¿de quién? De Sergio Hernández. Una rara y afortunada mezcla domina la obra de Hernández: la escena popular, cierta ambientación pop, la sencilla complejidad de lo rupestre, lo fantástico, la magia ancestral oaxaqueña constituyen una de las obras más importantes de la pintura mexicana reciente. La relación de Francisco Toledo con la literatura siempre fue muy estrecha. Cuenta que el primer libro que su padre le compró cuando era niño en la única librería de Minatitlán fue La Divina Comedia, por supuesto con los grabados de Doré, y estos se le quedaron impresos en la memoria a Francisco Toledo. Luego vinieron varias lecturas sin orden ni concierto. Toledo no acabó la secundaria, pero su insaciable curiosidad e interés por aprender lo llevaron a leer todo lo que podía. Y aunque su vocación no eran las letras, sí le dedicó tiempo a la edición y recuperación de textos históricos de Oaxaca y Juchitán, donde creó la revista El Alcaraván con Macario Matus y Víctor de la Cruz para difundir hechos históricos y momentos importantes en la cultura juchiteca. Ya iniciados los años 60,
Fundó Ediciones Toledo, dedicado principalmente a la poesía. Con un diseño sobrio y una atractiva paleta de colores, publicó a Elisa Ramírez, a José Manuel Pintado, a Sergio Mondragón, a Eduardo Hurtado y Elsa Cros, entre otros. Además, se involucró en la edición y creación de obra plástica para ilustrar leyendas zapotecas, como el cuento del conejo y el coyote, el gran animador de Sopo. Toledo ilustró las fábulas de Sopo, a quien admiraba mucho, pero también patrocinó una traducción que circula en 4 variantes del zapoteco y 4 del mixteco. Su gran interés por extender la cultura lo llevó a donar una de sus casas para inaugurar en 1988 el IAGO, Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que además alberga la biblioteca de arte más grande latinoamericana. No era raro ver a Toledo en las librerías de la Ciudad de México adquiriendo libros para aumentar el acervo del IAGO. Borges por Toledo, escuche usted. En 1957 apareció el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges en colaboración con Margarita Guerrero. Un manual de los extraños entes que ha engendrado a lo largo del tiempo y del espacio la fantasía de los hombres. Basiliscos, arpías, minotauros y dragones conviven en esta miscelánea de monstruos y criaturas con animales soñados por Kafka, por C.S. Lewis y con los ángeles con los que conversaba Swedenborg. Como resultado de una profunda investigación, los seres que compila esta antología fueron imaginados en muy distintas épocas y lugares del mundo. La Europa medieval, la antigua China, el África subsahariana o la selva amazónica aparecen como el hábitat de estos seres que mucho nos dicen sobre la mente humana. Y lo tengo aquí, este libro aquí entre las manos. Ahora va a ver usted algunos de los seres imaginarios. Dice Borges: ignoramos el sentido del dragón como ignoramos el sentido del universo, pero hay algo en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres, y así el dragón surge en distintas latitudes y edades. En México, el Fondo de Cultura Económica celebró sus 50 años con una edición de este libro en la que Francisco Toledo dio cuerpo y forma a los animales fantásticos de este famoso manual de criaturas. Los colores y trazos de Toledo quedaron grabados en la memoria de los lectores mexicanos de tal forma que ahora es difícil pensar en varias de estas criaturas sin pensar en las figuras de Toledo. En el prólogo a cargo de Monsiváis se habla de la transformación que sufre este libro cuando colabora Toledo. Dice Monsiváis: el resultado es un manual distinto y complementario, donde las visiones transitan de lo extraordinario a lo largo de los siglos a lo extraordinario de todos los días. Una de estas criaturas, concebidas a finales del siglo XVIII en China, es ya una referencia de la obra del artista oaxaqueño. Escuche usted. Este animal abunda en las regiones del norte y tiene 4 o 5 pulgadas de largo. Está dotado de un instinto curioso. Los ojos son como coralinas y el pelo es negro azabache, sedoso y flexible, suave como una almohada. Es muy aficionado a la tinta china y cuando las personas escriben, se siente como una mano sobre la otra y las piernas cruzadas esperando que haya concluido y se bebe el sobrante de la tinta. Después vuelve a sentarse en cuclillas y se queda tranquilo. ¿Lo ha visto usted? Es el mono de la tinta, criatura que ha desvelado a escritores y poetas bebiendo la tinta de sus plumas y que apenas es descubierto, pues desaparece en la noche. Francisco Toledo. Historias de escritores y escritoras. La hija de Francisco Toledo, la poeta Natalia Toledo, colaboró con su padre para narrar la historia de la muerte en la tierra. A manera de leyenda e ilustrada con los grabados del artista plástico oaxaqueño, La muerte pies ligeros es una divertida, sardónica fábula publicada en español y chinanteco, donde la muerte juega a saltar la cuerda con animales parlantes. Otro de los acercamientos de Toledo y la literatura. Una biografía de Toledo para acercarse a la vida y obra de este artista.
Hay un libro escrito por Angélica Veleira, donde, como chispazos coloridos de una vida con muchos tintes y matices, nos ofrece una biografía razonada del hombre que revolucionó la plástica mexicana. Bajo el nombre de Se busca un alma, Veleira reconstruye la vida de Toledo a través de las entrevistas que tuvo con él. Así, junto con la opinión de críticos sobre el arte de Toledo, reproducciones de sus obras y fotos que van desde su niñez hasta sus últimos años, las entrevistas que la autora recoge en este libro nos dejan una especie de biografía magnífica y comentada sobre Francisco Toledo. Grandes principios, pasajes, citas. Pacheco y Toledo. Como los vagoneros de las letras, le traemos un poema sobrecogedor acompañado por una ilustración genial de Francisco Toledo. Caballo muerto, escúchelo usted. Caballo muerto. Al verlo en la llanura no se diría a primera vista un cadáver. De lejos su rancia animalidad parece más bien asunto de sastrería o mecánica. Sus entrañas tienen brillo de cobre. Son cuerda rota de un juguete olvidado. La piel curiosamente intacta adquirió contextura de felpa. Sorprende que el cadáver no sea carroña y no se advierta pulular de gusanos. Pero la muerte excluye toda ambigüedad. Las cuencas vacías son, lamento la insistencia, pruebas palpables del vacío, grietas por las que escapa un gran vacío. Los dientes amarillos congelaron un relincho ya casi póstumo. Dentro de poco un animal nocturno vendrá inflexiblemente a descarnarlo. De la mesa de novedades todavía huele a tinta fresca. Anagrama, con los ojos bien abiertos, ensayos sobre arte de Julian Barnes, el muy conocido y famoso, magnífico escritor inglés. ¿Usted qué tiene aquí? Usted tiene aquí ensayos sobre Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Bellard, Braque, Magritte. Julian Barnes, escribiendo sobre artistas plásticos. Hoy, en esta emisión, sobre Francisco Toledo. Me encontré con este libro, que es de lo más sugerente e interesante, Breve Historia de la Corrupción, por Carlos Alberto Brioschi, de la antigüedad a nuestros días, publicado por Taurus. Aquí va a encontrar usted toda clase de tranzas, trapacerías, traiciones y robos a lo largo de la historia, desde Roma hasta nuestros días. No se lo pierda porque aquí hay un montón de historias que hoy en día podrían servir de inspiración a algunos de nuestros políticos. Alain Corbin, Historia del silencio, publicado por Acantilado, el gran historiador de la vida cotidiana francesa, el gran descubridor de algunas de las cosas más interesantes, como por ejemplo el silencio. Escuche usted esto, el silencio no es la simple ausencia de ruido, hace posible la fortaleza interior donde los grandes escritores, pensadores, eruditos y creyentes se han recogido durante siglos. Requisito indispensable para la contemplación, la fantasía, la plegaria y la creación. El silencio es la íntima fuente de la que emana el lenguaje e impregna nuestros espacios más privados y sagrados, del dormitorio a la catedral. Alain Corbin, Historia del silencio, del Renacimiento a nuestros días. La mesa de novedades. Toledo dialogó a través de la plástica con textos prehispánicos, poemas de Wallace Stevens o Verónica Volkov, escritos de Carlos Monsiváis y hasta investigaciones antropológicas de Alfredo López Austin, entre otros.
Por ejemplo, Toledo se identificó tanto con el protagonista de un informe para la Academia de Franz Kafka que hizo una serie de grabados para ilustrarla. La historia relata el informe que hace un mono ante una junta de académicos para narrarle su transformación paulatina en un ser humano. Al inicio, el mono es capturado en la selva y herido en una cadera. Gracias a esa cicatriz se le conoce como Pedro el Rojo. Ya en su jaula, Pedro el Rojo aprende en muy poco tiempo el lenguaje y comportamiento de los humanos. El mismo Toledo afirmó que esa historia le interesó porque él mismo se consideraba Pedro el Rojo. El mono que aprende soy yo. Salgo de la manada juchiteca y aprendo las buenas maneras. Otro trabajo memorable es sin duda Pinocho, de Carlo Collodi. De nuevo parece que la metamorfosis seduce al artista juchiteco, pues Pinocho es un pedazo de madera que cobra vida, pero que para convertirse en un niño de carne y hueso debe pasar por varias experiencias no del todo agradables. Debe aprender de los demás seres humanos, debe conocer la mentira y el engaño. En esta interpretación libre del cuento, Toledo se da vuelo con colores, imágenes eróticas y personajes entrañables. Otra interpretación del cuento está a cargo del poeta Francisco Hernández, que se inspira en la obra de Toledo, a su vez inspirada en Collodi. Se trata de un juego literario y pictórico, lúdico y entrañable. Pacheco por Toledo. Les bêtes savent, los animales saben. Con esta frase de Samuel Beckett, Jorge Esquinca inaugura la compilación del nuevo álbum de zoología de José Emilio Pacheco. Animales de agua, de aire, de tierra y de fuego que rondaban por los libros de Pacheco son reunidos en este zoológico literario. Francisco Toledo hizo las ilustraciones en blanco y negro que acompañan estos textos. Escuche usted un fragmento de ellos, titulado La noche del insecto. En la noche del insecto hay un minuto en el que se pregunta a qué sabrá sentirse humano. El tema no le interesa demasiado, se considera superior a nosotros, es inmortal, no piensa en la muerte ni se imagina que ahora mismo voy a aplastarlo. Las formas que le dio Toledo a estos seres de la literatura de Pacheco pertenecen también a esa afortunada mezcla de vanguardia y mitologías prehispánicas con las que Francisco Toledo marcó en fuego la historia del arte en México. Tengo aquí este libro, Ediciones Era y el Colegio Nacional, álbum de zoología José Emilio Pacheco y Francisco Toledo. Si lo encuentra usted en una librería, ni lo dude, lléveselo con usted. Ahora Toledo y Monsiváis. En su curiosidad por la historia precolombina, Toledo se encontró en Oaxaca con un catecismo para los indios renegados, es decir, con una serie de lecciones para quienes se resistían a la fe católica durante la época virreinal de la Nueva España, imagine usted. Eso y unos grabados del siglo XVIII que le fueron regalados han sido el motivo para la colaboración con Carlos Monsiváis y su libro El Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Las láminas representativas de santos, vírgenes, ángeles, fieles y dolientes realizadas por Toledo acompañan las fábulas a través de las cuales Monsiváis imaginó el tipo de ficciones que, en el afán del convencimiento, tuvieron que elaborar los misioneros y evangelistas para enfrentar y alterar las carencias que concebían como salvajes. Publicado por la editorial Era, El Nuevo Catecismo para Indios Remisos es una extraordinaria serie de divertidas y sardónicas ficciones que juguetean con la literatura, la iconografía, la historia, la didáctica visual y la fe del catolicismo mexicano. Para entender la intención creativa de ambos autores, basta recordar la imagen titulada Las almas del purgatorio, en la cual Toledo representó, escuche usted bien, a una serie de entes que se protegen de la sangre redentora de Cristo con un paraguas, como si se tratara de una lluvia torrencial. Toledo y Monsiváis.
Déjeme leerle un poema que viene precisamente aquí en este libro, Álbum de Zoología, de José Emilio Pacheco, ilustrado, decíamos, por Francisco Toledo. Se llama El Tigre. Mirad al tigre, su altiva pose de vanidad satisfecha, dormido en sus laureles, gato persa de algún dios sanguinario, y esas rayas que encorsetan su fama. Allí, echadito, como estatua erigida a la soberbia, un tigre de papel, un desdentado tigre de un álbum de niñez. Ociosa en su jubilación, la antigua fiera de rompe y rasga sin querer, parece el pavo real de los feroces. José Emilio Pacheco y Francisco Toledo. No traigo aquí conmigo un libro porque tendría que traer un disco y este es un programa de libros, pero es un programa y una emisión que se detiene también en los grandes íconos de la cultura popular. Ha muerto José José. ¿Qué se va con él? Se va a una época que empezó en el año de 1970, cuando en el Festival de la OTI ganó el tercer lugar, ni siquiera triunfó, pero fue una noche apoteósica. En ese video que hemos visto todos en estos días, se ve a José José cantar El Triste y frente a él a Angélica María, a Marco Antonio Muñiz, absolutamente arrobado, a Jorge Vargas, a Alberto Vázquez y Jorge Labardini, para los que son jóvenes debo decirles que era el locutor más conocido del momento, a abrazarlo. Había surgido una estrella. La vida de José José cuenta la parábola del joven exitoso que llega a la cúspide y desde ahí se despeña. Esclavizado por la adicción al alcohol y a las drogas, él cae en lo más bajo y se degrada. Y luego vuelve, intenta volver una y otra vez. Hay dos compositores que pusieron en su voz una nueva sensibilidad. Rafael Pérez Botija y Manuel Alejandro. Desde luego también Napoleón y desde luego Juan Gabriel. ¿Cuál es la nueva sensibilidad? Bueno, una nueva noche mexicana, la noche clandestina, el amor, el adulterio, lo oscuro. Pero hay un punto, porque también la música ha cantado a esto. Él es la historia de un macho vencido, un macho que ha caído en las redes de un poema, que fue a poner, y voy a poner cadenas en ti para que no te vayas. He rodado de aquí para acá, fui de todo y sin medida, y sobre todo la canción. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar, y siempre te quedabas a ver el alba para hacer tu medicina para olvidar. Ha muerto José José, último ícono de la cultura popular que tiene que ver también con los libros. En Callarema hemos publicado un libro que se llama Y sin embargo yo te amaba, donde 12 escritores han interpretado, han hecho cuentos y han hecho viñetas sobre José José. Se ha muerto el último ícono de la música popular mexicana, José José. Entrados en gastos y con el álbum de zoología de José Emilio Pacheco y Francisco Toledo, déjeme que le lea otro poema, El Sapo. Es por naturaleza el indeseable, como persiste en el error de su viscosidad palpitante, queremos aplastarlo. Trágico impulso humano, destruir lo mismo al semejante que al distinto. El sapo, hermoso a su manera, lo ve todo, con la serenidad de quien se sabe destinado al martirio. Este es uno de los poemas de José Emilio Pacheco que ha ilustrado Francisco Toledo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, aforismos, máximas. Escuche usted esto. A veces hay que estropear un poquito el cuadro para poder terminarlo. Delacroix. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.